Bienvenidos sean todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Adán García, de Consultoría Insicon. Somos consultores certificados y distribuidores de la marca Compaqui. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Y feliz viernes y quincena además. Pues bueno, vamos a ver el tema de el CFDI 4.0, cómo aplicarlo en Compaqui Nómina. Por supuesto, vamos a ver puntos adicionales, y este es el temario, la agenda que nos lleva a esta mañana. Número 1, vamos a ver el tema del marco legal del CFDI 4.0 para efectos de nómina. Vamos a ver el tema de los cambios principales en el CFDI de nómina. Como punto 3, estaremos viendo la configuración de Compaqui Nóminas. 4, la emisión del CFDI 4.0 ya dentro del sistema de Compaqui Nómina. Como punto número 5, pues bueno, vamos a estar viendo, repasando un poquito el tema del proceso de cancelación con el nuevo esquema, que ya no tan nuevo, porque esto inició a partir del 1 de enero del 2022, que era una de las cosas que la autoridad que quería que iniciara en conjunto con el CFDI 4.0, pero bueno, por muchos puntos y no estar preparado tanto el usuario, el contribuyente, como también la autoridad, pues bueno, eso ha llevado a que el tema de la vigencia obligatoria del CFDI 4.0 se haya ido aplazando hasta 2023. Muy bien, vamos a ver también el tema de una de las mejoras que se agregaron en la versión 15.1.2 de nómina, que es el tema de la conexión con el ITSE ya directamente desde el sistema, ¿no? Recordemos que en cada versiones mayores se han ido agregando nuevos beneficios, empezando por el tema de la conexión en línea con SUA, que puedas enviar tu información propiamente desde Compaqui Nóminas al SUA y que no tengas que estar recapturando 2 veces la información. Luego, en la versión 14 se agregó el tema también de la conexión en línea con Infonavit, en donde podemos estar bajando los avisos de retenciones para aquellos empleados que tengan un crédito con la institución, ¿no? Y poder estar monitoreando cuando hay alta de nuevos colaboradores, porque luego no avisan, tampoco revisan, se les va, y luego nos damos cuenta hasta los reportes que nos emite la autoridad. Entonces ahí es donde empieza el estira y afloja para volver a descontar lo que se le tuvo que haber descontado. En la versión 15.1.2, pues bueno, ya se agrega también ahora esa conexión, que seguramente muchos de ustedes conocerán un intermediario que se llama Terra, que este intermediario, pues bueno, no solamente funciona con Compact, también funcionaba ya desde hace mucho tiempo para aquellas empresas grandes en donde pues la alta, movimientos entre colaboradores es un número muy interesante, y pues bueno, lo que se buscaba prácticamente es tener una mayor agilidad entre la conexión con el ITSE y los acuses. Pues bueno, a partir de la versión 15.1.2, ya la versión de este sistema ya cuenta con ello, y es lo que vamos a ver, el tema de también de dar de alta a los usuarios, cómo hacer el proceso, dónde encontramos las opciones, y 2 reportes interesantes que se agregan en la versión 6 también, que es un reporte para IXOE y un reporte para FISUB. Y es lo que vamos a ver también, vamos a mostrarlo de dónde podemos tomar esa información. Bien, vamos a continuar entonces respecto a ello. Empezamos por el marco legal del CFDI 4.0. Empezamos por el tema de la línea del tiempo. Recordemos que hoy todavía seguimos en la convivencia del CFDI 3.3 y 4.0. Lo que sí es cierto es que ya nos queda menos tiempo para iniciar con el CFDI 4.0, si es que no hemos iniciado, no hemos arrancado con esta transición en nómina. Y yo creo que el punto medular en el tema de donde nos podemos llevar más tiempo es en la obtención de los datos, ¿sí? Con esa certeza de que son los que tiene la autoridad, y es decir, tener los datos de acuerdo a la constancia de situación fiscal de cada uno de los colaboradores. Ese es el punto medular donde nos vamos a demorar más. Y quiero pensar que ya tenemos avanzado esos datos, ¿no? Es mejor empezar ya que empezar
a prisas y con presión a partir de enero del 2021. Por lo cual, la recomendación es inicia si ya tienes tu información. Ya el tema de la implementación dentro del sistema, mientras tú tengas tu control interno, los datos a la mano, actualizados los datos, todo lo demás será muy transparente en el tema del timbrado. Y aquel empleado que no tenga los datos correctos, muy sencillo, simple y sencillamente no estará timbrando la información. Y hemos visto a lo largo de estos meses en donde la demanda ha sido mayor, prácticamente el tema de actualizar los datos con las funcionalidades que trae el sistema nos ha llevado a que sea un poquito más rápido esta migración. Recordemos que hablando del CFDI 4.0 no hay un impacto en la estructura, digo, un gran impacto en la estructura del XML, porque sí lo hay, pero no un gran impacto como cuando entró el CFDI 3.3, donde se dieron a conocer más de 18 catálogos y de donde se estandariza mucha información. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de historia del complemento de nómina, ¿vale? Para que veamos dónde estamos parados hoy en día. Recordemos que este CFDI de nómina es uno de los que ha sufrido cambios interesantes a nivel de la estructura. Y cuando digo nivel de estructura es porque la autoridad le ha estado agregando información en donde ellos puedan tener ese dato de manera rápida, de analizar, y a partir de ellos entonces hacer revisiones profundas a partir de los comprobantes que estás emitiendo tus colaboradores. Como buenos o malos también, pues bueno, hay defectos como en el CFDI 3.3, en donde un CFDI de nómina podía ser fundado únicamente con el RFC, ¿sí? Y gran problema que nos metió la autoridad o aquellos colaboradores es que de repente entraban al visor de nómina y sorpresa, ¿no? Teníamos ahí un montón de CFDI de nómina de ciertas empresas que la verdad es que nunca habíamos colaborado con ellas. Y era por la facilidad de obtener los datos del RFC. Pues bueno, vamos a empezar. En el 2017, recordemos que hay un cambio importante respecto a la estructura del CFDI y bueno, ya extinto famosa DIN, que era la Declaración Anual de Sueldos y Salarios, la que nosotros teníamos, la informativa que teníamos que enviar terminando el año, prácticamente con la entrada del complemento 1.1, prácticamente esto se deja de ser obligatorio porque ya llevaba información muy interesante dentro del XML. Y esto aplicado para el CFDI 3.2. Esto deja de existir o la vigencia llega hasta el 31 de marzo del 2017, que a partir del 2017 o primero de abril del 2017 entra el tema del complemento 1.2, el cual estuvo vigente hasta el 31 de enero del 2020, que es ahí donde hace un cambio importante, porque es donde inicia el tema del ajuste al subsidio mensual y también al ajuste de ISR, pero muy inteligente la autoridad. Ajuste al ISR cuando te haya retenido menos y entonces me tienes que pagar o te tengo que ajustar al final del mes. Pero no cuando te haya descontado más y entonces te regrese al final del mes. Eso no lo indica la guía de llenado. Pero siendo estricto y apegándonos a ley de ISR, artículo 96, pues sí tendríamos que entonces realizar un ajuste manual también y un reintegro. Bueno, eso ya depende mucho del punto de vista, opinión y criterio de cada asesor que tengan en sus negocios o en sus empresas. Empezamos también por el tema de en el 2022. ¿Qué cambios hay? Bueno, hay un cambio importante que es también el complemento. No hay un cambio en la versión del complemento, sí hay un cambio en la revisión del complemento y conforme han pasado las revisiones, se han ido ajustando o perfeccionando el complemento con ciertos datos. Recordemos que por allá del 2017, una de las cosas importantes era la forma de pago. Y la forma de pago tenía que ir de acuerdo a cómo se le estaba pagando al colaborador. Entonces hay una transición a partir del CFDI 3.3 donde dice, ¿sabes qué? La forma de pago no tiene un impacto porque al final del día la nómina es deducible si se paga con cualquier forma de pago. Si le pagas en efectivo, en cheque, transferencia, la nómina será deducible.
Y bueno, a partir del CFDI 3.3, la forma de pago dentro del XML aparece como 99. Es importante conocer esa información porque de repente solicitan que se cancele un recibo de nómina porque la forma de pago dice 99, cuando así es como lo establece la guía de llenado. Empezamos también por el otro tema, que viene siendo que a partir del CFDI 4.0, la forma de pago ya no tiene un impacto. Es más, se elimina ese campo dentro del XML, dentro del CFDI, ya no existe porque no tiene caso que se muestre en él. Entonces, son una de las validaciones que vamos a estar revisando, así es que si ustedes empiezan a timbrar CFDI 4.0 y son de los que analizan el XML, ya no estaremos visualizando ese nodo o ese campo de forma de pago. Y ahorita vamos a ver un tema de un ejemplo de los XML, del complemento, cómo ha ido evolucionando, para que vea qué información, cómo inició el complemento, con qué información, y cómo ha ido evolucionando, de tal manera que la información es muy interesante que recibe la autoridad. Pues bueno, a partir entonces ya del 2022, entra la revisión C para el complemento 1.2, el cual, pues obviamente, está vigente a partir del 2022 para aquellos que empiecen a timbrar ya el CFDI 4.0. Pues bueno, vamos aquí a hacer una pequeña pausa y vamos a compartir tantito mi pantalla en un momento. Bien. Y aquí estamos viendo unos ejemplos de ciertos XML. Estamos viendo un CFDI de nómina, versión 3.2, que dejó de existir en el 2017 o a finales del 2017. Y estos eran los datos que veíamos. Si se dan cuenta, el método de pago en ese entonces se conocía como transferencia. No había una estandarización todavía para ese caso. Luego veíamos el complemento de la nómina, que es todo esto. No traía como tal una versión. Y bueno, esta era la información que estábamos viendo de forma general. Si veíamos el tema versión 1.1, veíamos el registro patronal, el número del empleado, la CUR del trabajador, el tipo de régimen, número de seguridad social, fecha de pago, fecha inicial de pago, fecha final de pago, número de días pagados, pero no indicaba el tipo de periodo. El departamento, fecha de inicio de relación laboral, el riesgo, salario diario integrado, salario base de cotización, periodo de pago semanal. Aquí tú puedes poner el nombre que quisieras, semanal sueldo, semanal 1, semanal 2, y así es como iba a aparecer en este apartado. Tipo de jornada, el tipo de contrato indefinido, y a partir entonces del complemento 1.2, que todavía seguíamos trabajando con la versión del CFDI 3.2, pues ya se agregan más datos a partir de este complemento. ¿Sí? ¿Qué datos? Pues prácticamente empezamos a visualizar que hay una estandarización en el CFDI de nómina, en el complemento. Tipo de nómina, perfecto, o de ordinario, ¿sí? O si también es un periodo extraordinario. Entonces ya empieza la autoridad a agregar mayores datos para control de esos recibos de nómina. El tipo de contrato ahora es 01, el tipo de régimen es 02, el número del empleado, periodicidad. Ya no dice como tal el nombre semanal, quincenal, no, tiene una clave y esa clave está asociada a un catálogo que brinda la autoridad. ¿Vale? Y bueno, luego nos pasamos a un XML, ya versión 3.3, que es todavía donde estamos trabajando, ¿sí? Donde estamos trabajando. Y a partir ya de esa información, pues bueno, empezamos a visualizar también el complemento 1.2, que este complemento no cambia la versión del complemento, sino que se perfeccionan esos datos. Entonces, empezamos a validar que ahora, ya en este apartado, vienen total sueldo, que anteriormente no venía en la versión 3.2. ¿Sí? Sí venía total grabado, total exento, pero no total sueldo. Se agrega entonces el tema de otras deducciones, ¿sí? Que pudiéramos llegar a tener. Y se agregan nuevos datos, también el tema del catálogo otros pagos, aquellos conceptos que no forman parte del sueldo. ¿Vale? Entonces, se va perfeccionando el XML y eso es lo que vamos a estar visualizando. Es muy similar
la versión, solo que ahora aquí dirá versión 4.0, se validarán nuevos datos en el XML y además de eso, también vamos a estar visualizando, esto ya no lo vamos a visualizar en la versión de la nómina 4.0, ¿vale? Sí es importante que veamos cómo ha ido evolucionando el CFDI de nómina. Esto con la intención de que tengamos mucho cuidado porque en un momento estarán compartiendo información, si no es que ya lo hacen, SAT y Seguro Social, ¿no? Digo, hoy lo comparten, pero de forma totalmente separada, pero llegará un momento en que el Seguro Social va a tener acceso, porque la intención y la línea de este gobierno, pues simplemente es presionar, ajustar y revisar lo que ya está implementado en cuestiones fiscales, ¿no? Realmente no hay un incremento de impuestos, pero sí hay una revisión profunda y una presión para el pago de impuesto en tiempo y forma. Bien, ¿qué impacto tiene prácticamente el CFDI para efectos de 2022 y 2023? Digo 2022 si es que ya vamos a iniciar, ¿no? Y 2023 porque sí o sí no nos queda de otra que subirnos a la versión 4.0. Primero que nada, tener claro que lo que está cambiando es la estructura del XML, no cambia nuestra operación en absoluto. Lo que cambia es la validación de ciertos datos, la estructura de la versión del XML y el documento anexo 20, que el anexo 20 CFDI 4.0, yo te lo recomiendo, ¿sí? Que lo impriman o lo tengan digital, porque también luego la autoridad hace modificaciones, que lo tengan digital y que le den una revisada de las validaciones que el SAT o la autoridad le solicita al proveedor para que ustedes conozcan qué validaciones hace al momento del timbrado, ¿sí? ¿Qué datos son opcionales? ¿Qué datos son obligatorios? ¿Qué datos son obligatorios y fijos, ¿no? Que a partir de un catálogo se tienen que estar seleccionando. Hay una modificación en los catálogos, sin duda alguna, pero no hay una modificación en los catálogos de nómina. Más bien, la modificación de los catálogos del CFDI es más enfocado al tema de ingresos y específicamente a factura global. Hablamos también del tema del complemento de recepción de pago, pero lo que nos trae a este taller es el tema del complemento de nómina 1.2, revisión C. Todo eso, el tema de revisión se puede descargar la documentación a partir del portal del SAT. Ahí está toda la información, las guías, los anexos, lo que ustedes tengan que estar visualizando y revisando en el caso de que sean noministas o estén asesorando prácticamente a una empresa de nómina. Ahora, hay un cambio bien interesante en el tema de las secuencias de validaciones que se realiza al momento del timbrado. Número 1, formas y sintaxis de acuerdo al anexo 20, ¿vale? Recordemos que el anexo 20 es un documento técnico que indica cómo se debe generar un XML o qué estructura y qué datos. Posteriormente, validaciones del anexo 20, que también viene dentro del anexo 20, la parte inferior, ahí viene validaciones que debe realizar el proveedor de certificación, validaciones del complemento de igual manera, en ese orden es como se valida, y por último, reglas de la resolución miscelánea fiscal. Recordemos que la autoridad dio una facilidad también para el tema de cancelar CFDI hasta el año pasado. Y seguramente así va a quedar, en donde si yo estoy en 2022 puedo cancelar CFDI del 2021, pero ya no más hacia atrás, ¿no? Es decir, no 2020. Cuando yo esté en 2023 podré cancelar CFDI de 2022, pero no de 2021. Y seguramente así es como va a quedar de acuerdo a la facilidad. Pero si hay algo que va a validar, como el caso de que no se podía cancelar CFDI de un ejercicio anterior, si ya se había presentado la declaración, al momento de querer cancelar un CFDI te mandaba el mensaje de que la fecha de cancelación era mayor a la fecha de la declaración anual, ¿vale? Y no se podía cancelar, porque en otras palabras lo que te estaba diciendo es, ya no puedes cancelar porque ya presentaste tu declaración. Pero bueno, como se abre esa facilidad, se puede realizar. Digo, no es lo idóneo que estemos cancelando porque se supone que tuvo que haber una revisión, una validación de esos datos. También otro tema es el motivo de cancelación, ¿vale? Que por ahí existió mucha intermitencia con el motivo 01.
Porque el motivo 01, ¿qué nos decías? Bueno, tienes que hacer un nuevo CFDI, correcto, todavía no cancelas el que está mal, haces el correcto, y el correcto se va a relacionar con el anterior, con el que está incorrecto. Y al final vas a cancelar el incorrecto. Ya por ahí tronaba. Espero que me comenten si a alguien les pasó en nómina cuando intentaban cancelar con el proceso cancelación con relación, que hace referencia a motivo 01. Y entonces traíamos un relajo porque no se podía cancelar, ya teníamos dos recibos de nóminas ahora timbrados, ¿sí? El bueno, que era el segundo, y el malo, que era el primero, pero no podíamos cancelar porque nos decía que ese CFDI era no cancelable porque ya estaba relacionado a otro CFDI, ¿no? Y eso era porque se contradecía con la regla 27134, en donde nos indica que un CFDI no se va a cancelar si está relacionado con otro CFDI, ¿vale? Pero bueno, ya se resolvió esa intermitencia, por lo menos a partir de agosto, ha estado un poco más estable. Sin embargo, es importante mencionar que dentro del sistema de nómina, esa funcionalidad queda todavía deshabilitada y entonces toma la opción que propiamente la autoridad da, de que si no se puede cancelar con 01, entonces utilices el motivo 02 para cancelar. Bien, pues bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Recordemos que es importante tener esos datos a la mano, tanto del emisor como del receptor. Y es importante también considerar que en el caso del emisor, hay datos que sí se validan con base a lo que tiene la constancia vigente, ¿vale? Y digo vigente porque de repente tenemos constancia que son de enero y febrero. Resulta que ya cambiaron de domicilio fiscal, ¿sí? Y obviamente cuando queremos intentar timbrar, en el caso del receptor, pues va a marcar error porque no es el que tiene actualmente el colaborador. En el caso del emisor hay que tener más cuidado porque no todos los datos se validan. Los únicos datos que se validan al momento de que timbramos una nómina, los datos que valida al momento del timbrar del lado del emisor es nombre, RFC y hasta ahí. No valida el código postal, ¿vale? Entonces es importante que sí tengamos esa certeza de los datos que tenemos. El régimen fiscal también del emisor es algo que no se valida y debemos de tener presente qué régimen fiscal tiene el emisor en ese momento o en ese periodo. Del lado del receptor, recordemos que hay 4 datos que se van a validar, bueno, 3 datos que se van a validar, que es el nombre, el RFC y el código postal de domicilio fiscal. Está de más decir que se va a validar el RFC, porque el RFC es un dato que ya se viene validando. De hecho, son uno de los primeros campos que se validan conforme a lo que tiene la autoridad, de acuerdo al listado de contribuyentes obligados, la famosa lista LCO. Es el campo que se empezó a validar desde la versión 3.3. Entonces, si el RFC no existe, está dado de baja, está suspendido, no timbra el CFDI de nómina. Seguramente muchos pasaron por ello. Ahora, los datos que se validan conforme a constancia son esos 3, pero, un momento. Los datos que se validan son esos, ¿no? Nombre y código postal. Y ahorita vamos a mostrar ya dentro del sistema cómo podemos validar de forma masiva, conforme a la constancia de situación fiscal, o también cómo podemos actualizar todos los nombres a mayúscula. Ok, listo. ¿Qué datos debo de considerar entonces para iniciar con el CFDI 4.0? De entrada, si ustedes dicen, oye, hemos establecido que a partir de la segunda quincena del mes de octubre o noviembre, vamos a iniciar con el CFDI 4.0. De entrada, hay que tener presente que necesitamos actualizar la versión 15.1.2 o a la versión 15.1, pero si ya estamos en eso, pues actualiza la versión más reciente por muchas mejoras que vamos a tener. Número 1, el tema de que ya puedo timbrar una nómina cuando el colaborador tiene un solo apellido, que anteriormente no era posible. Hoy en día ya se puede realizar, ¿no? También en el caso de aquellos colaboradores que son extranjeros, que no tienen un segundo apellido, y bueno, puede quedar vacío el campo del apellido materno y se va a timbrar. Si tú estás en la versión 14 y tienes colaboradores con un solo apellido, no vas a poder timbrar, ¿vale? O salvo que te pasen un parche de parte de Compact, pero tienes que estar en la versión 14.
Yo siempre he dicho, actualiza y además de que vas a resolver algunos detalles, pues bueno, vas a tener beneficios y mejoras que trae la versión 15. Bueno, actualizar los datos de los empleados conforme a la constancia de situación fiscal o también la cédula de identificación fiscal. Y bueno, en el punto 3, actualizar los datos del emisor, ¿no? Revisar que perfectamente los datos que tengan son de acuerdo a la constancia. Teniendo estos 3 datos, tú ya puedes iniciar, ¿sí? Creo que lo más complicado es tener los datos de los empleados conforme a la constancia. Porque todo lo demás prácticamente será actualizado o validado por el sistema al momento del timbrado. De hecho, hace unos días un cliente ya en la tarde me dice, oye, necesito empezar ya con el CFDI, ¿no? Y creo que nos llevó 1 hora, él ya tenía actualizados sus datos en el sistema, de acuerdo a RFC, su nombre, el código postal de domicilio fiscal. Lo único que hicimos fue entrar, validar de forma masiva para saber quiénes todavía no eran correctos los datos, se los exportamos a Excel para que validara ya específicamente sobre esos colaboradores y actualizamos a mayúscula. Y listo, ¿no? Empezó a timbrar ya sin ningún detalle y se enfocó a revisar a esos colaboradores que los datos no coinciden con los que tiene el autor. Bien, continuamos entonces. Vamos a ir entonces a la implementación del sistema y de aquí nos vamos a la empresa de nómina. Del lado del emisor, desde el catálogo, debemos de entrar y validar los datos. En el caso, en la primera imagen, visualizamos en la pestaña general el campo que dice nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. En ese caso, tiene que ir el nombre o razón social de cómo está dado de alta. Y hay que recordar esto. Persona moral se agrega solamente la razón social, sin el régimen de sociedad, ¿vale? O el tipo de sociedad con el que se haya creado. Es decir, sin el AC, AR, SADCB, etc. O sea, hay que quitar eso. Si tú lo dejas, te va a marcar error al momento de que estés timbrando. Y donde dice el nombre de la empresa, bueno, ahí tú puedes poner el nombre comercial o como lo vienes manejando, porque de repente escriben el nombre de la empresa o 2022, o 2020, 2019. Entonces, eso lo puedes seguir manejando así. El dato que tomará para nombre fiscal o razón social del emisor será ese campo que está en marco rojo. Luego, en la pestaña de registros, pues bueno, validar el régimen fiscal que tenga la empresa. Si no es el correcto, actualizar. Y después de eso ya nos vamos también a el catálogo de registros patronales. Puede ser que sea una empresa que tiene sucursales diferentes o una constructora que tiene obras en diferentes entidades y por ende tiene un número de registro patronal distinto. Por lo cual, entonces, el catálogo dentro del catálogo de registros patronales, tienes que estar seleccionando tu registro patronal y asignarle el código postal correspondiente. Después, dentro también del catálogo de empresas, en la pestaña Recibo Electrónico, tú realizarás el cambio. Ese es un tema bien importante porque de repente dices, no quiero que actualices todavía el sistema porque no quiero empezar con el CFDI 4 de nómina. El hecho de que actualicemos a la versión más reciente no indica que ya estés timbrando con el CFDI 4.0. Hay una configuración previa a ello. Y esa es una decisión que tú como usuario decides en qué momento iniciarás con el CFDI 4.0. Por lo cual, desde esta pestaña, desde este apartado, tú cambiarás la versión, o lo cambiaremos en conjunto, de la versión 3 a la versión 3.3 a la versión 4.0. Y del lado, entonces, del receptor, ya hablando de la barra de menú, catálogos, empleados, tener que estar revisando los datos de los colaboradores, que todo esté en mayúscula porque así lo solicita la autoridad, ¿sí? Que no hayan espacios adicionales al final de los apellidos. En el caso de la pestaña generales, bueno, revisar el tipo de régimen. Y aquí es un tema bien interesante. El tipo de régimen. Persona que registremos en nómina va a utilizar el régimen fiscal que solicita la autoridad, que es el de sueldos y salarios o asimilados. Entonces, si tú pones 02 o un asimilado del tipo que tú quieras,
va a aparecer la clave que está solicitando el SAT, ¿vale? Entonces ahí no hay ningún problema. En el caso de la pestaña de IMSS Infonavit, ahí vamos a tener un campo. Tenemos un campo que dice CP y recordemos que todos los campos que tengan un asterisco azul es un campo obligatorio para emisión del CFD. Por lo cual ese dato lo tendríamos que estar actualizando conforme a lo que tenga en el SAT. Y listo. Una vez actualizados estos datos, entonces el proceso sigue siendo el mismo respecto a tu cálculo de nómina, la autorización y el timbrado. El único punto final es que cuando intente timbrar o timbres la nómina, ahí se realizará toda la validación de los campos nuevos, ¿no? Nombre, RFC y código postal. Ahora, ¿qué pasa si no tengo las constancias o cómo le hago para cambiar de minúscula a mayúscula todos los nombres de los colaboradores? Muy sencillo, hay una utilería que se llama no mayúsculas acentos. Esto te va a servir cuando no tengas las constancias, ¿vale? Pero si tienes las constancias en PDF o la imagen de la cédula de identificación fiscal clara, por el tema de que va a leer el código QR, pues esto no va a ser necesario que lo utilices, ¿sí? Pero eso sí es importante, si tú sabes que los datos que tienes en tu catálogo son correctos, pero están en minúscula y no tienes constancias, puedes hacer uso de esa herramienta. Lo que va a hacer es que te va a cambiar todo a mayúscula. Te va a quitar el acento y te va a quitar los espacios al final de los apellidos. Bien, hasta aquí yo voy a detener un poquito y nos vamos al sistema. De nueva oportunidad vamos a compartir entonces la pantalla. Vamos a entrar a la empresa. Antes de entrar a la empresa nos vamos a ir a catálogo. ¿Cómo habilitamos nuestra empresa para la emisión del CFDI 4.0? Como les comentaba, el nombre de la empresa puede ir ahí sí con el tipo de sociedad. O muchas veces, bueno, es que tengo otra nómina y esta es la 2022, ¿no? Pero aquí en el campo inferior, que dice el nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI, sí tiene que ir sin esos datos. Tiene que ir solamente el nombre de la razón social. Vamos a darle guardar. En la pestaña de registros, validar el régimen fiscal. En el caso entonces de el recibo electrónico, hacer el cambio de la versión 3.3 a la versión 4.0. Si tú estás en esta opción, no se valida el nombre ni el código postal, pero en el momento que tú te pases a versión 4.0, iniciará las nuevas validaciones de la misma versión. Bien, esos son los 3 datos que tienes que cambiar. Número 1, el nombre. 2, revisar tu régimen fiscal. Y 3, en recibo electrónico, habilitar la versión 4.0. Esto del lado del emisor. Bien, vamos a cerrar y ahora sí vamos a abrir la empresa. Vamos a abrir el periodo quincenal. Listo. El segundo paso, una vez ya haber actualizado tu sistema, es dirigirnos a catálogos de empleados. Y aquí es donde vamos a empezar a validar y actualizar los datos. Si observamos, ahorita tengo 3 colaboradores. ¿Vale? Este es simulando de que es un extranjero. En todo caso, tenemos ahorita en minúscula, pero estos, los empleados que tú des de alta, tendrían ya que estar dados los nuevos en mayúscula. Ahora, ¿cómo cambiamos? Digo, aquí son 3, no hay problema. Podemos cambiarlo uno a uno. Pero ¿qué pasa si tienes una nómina de 5, 10, 15, 20, 40, 50, 200, 500 colaboradores? Ahí ya es un tema muy laborioso, ir empleado por empleado. Lo que tendrás que hacer es o actualizas esos datos conforme a la constancia de situación fiscal, que debes de tenerlo, o actualizas el nombre a mayúscula, solo el nombre a mayúscula, con la utilería que les comentaba. Pues para eso, la utilería, ¿dónde la encontramos? La utilería la vamos a encontrar desde la ubicación donde se encuentran los binarios de contacto. Vamos a seleccionar el sistema, clic derecho, y abrir ubicación del archivo. La utilería se llama no mayúscula. Es este archivito.
Digo, vamos a enviar un acceso directo. Puedes enviar un acceso directo a escritorio para que no te compliques, ¿verdad? Y después necesites utilizar nuevamente. Bueno, aquí ya tenemos la utilería. Vamos a abrir la utilería. Antes de hacer eso, se recomienda realizar un respaldo de la empresa y seleccionamos la empresa. Empresa de nómina. Le damos a iniciar. ¿Qué es lo que va a realizar esa utilería? Va a cambiar todo lo que sean en minúscula, los va a cambiar a mayúscula. Si les va a quitar el acento. Y si tienen espacio, al final va a quitar también ese espacio. De tal manera que aquí nos pone un ejemplo. Si está escrito como José Pérez Gama, lo cambiará entonces a José Pérez Gama en mayúscula y sin acento. Le damos a aceptar. Esto es bastante rápido. ¿Sí? Lo hemos hecho con colaboradores, una nómina de 400 empleados, y es bastante rápido. ¿Sí? No demora minutos, en segundos realiza el cambio. Regresamos aquí, y si entramos nuevamente a catálogos empleados, pues ya todos están en mayúsculas. Esa utilería la vamos a utilizar cuando no tengamos las constancias. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Dejar así en mayúscula y minúscula. Ahora, la otra función para actualizar los datos de los colaboradores viene siendo con el botón validar. El botón validar lo que hace, quienes estuvieran en la transición del 3.2 a 3.3, es muy similar. ¿Sí? Solo que en ese entonces validamos RFC. Ahorita validamos RFC, nombre y código postal. Una vez que entremos a este apartado que se llama validación de RFC de empleados versus SAT, estando en la pestaña 1, generar archivo RFC, vamos a darle clic en el botón generar archivo para el SAT. Lo que genera aquí el sistema es un layout, ¿sí? El cual es como me lo pide la autoridad si quiero validar un listado de datos. Vamos a darle a aceptar. Después de eso me dice, bueno, como punto 2, valida entrando a la siguiente página. Y vamos a registrar el CAPTCHA, que esto ya es tradicional, ¿no? Cualquier proceso con el SAT tienes que agregar esos datos. Le damos a aceptar y vamos a habilitar la casilla que dice validar RFC, nombre, denominación o razón social. Y posteriormente a ello nos vamos en la parte inferior que dice validación masiva de RFC, nombre y código postal. Y después de ello al botón seleccionar archivo. Y le vamos a dar control B. ¿Por qué control B? Porque en el momento que generamos el archivo, el sistema realiza como un control C. ¿Sí? Ya nada más venimos aquí, le damos un control B para no ir y buscar dónde se almacenó el archivo. Y le damos en el botón validar. Ya no regresa aquí la autoridad un TXT con las respuestas. ¿Qué es este archivito? Este archivito lo estaremos almacenando. Bueno, lo vamos a dejar en el escritorio. En el escritorio. Listo. Bien. Después de esto me dice, después tendrás que ir a la pestaña 2, validar con resultado del SAT. Bien, vamos aquí a validar con resultado del SAT. Vamos a importar el archivo que dejamos en el escritorio, que se llama respuesta SAT. Y bueno, aquí si observamos ya me dice, oye, el código postal no coincide con el registrado en el RFC. Estructura del RFC incorrecta. RFC no registrado en el padrón de contribuyentes. ¿Vale? Obviamente no existe este RFC, es ficticio. Pero esta estructura del RFC dice que es incorrecta. Estaríamos validando porque es incorrecta. El código postal dice que no coincide. Perfecto. Vamos a cerrar. Y este archivo, este reporte lo podemos exportar a Excel para que revisemos y validemos con qué empleados tenemos problemas. Y entonces realizar la modificación sobre esos colaboradores. ¿Desea salir del módulo? Sí. La otra forma para validar o actualizar los datos es leyendo las constancias de situaciones fiscales.
Le damos clic en el botón leer constancia de situación fiscal. Le damos clic en el botón seleccionar y escanear. Y vamos a buscar la carpeta donde tengamos registrado esos datos. Yo aquí lo tengo por constancia y por cédula. Vamos a seleccionar la constancia. Y aquí empieza a leer el código QR que tiene, el PDF, y empieza a extraer la información. Listo. En este caso, yo acabo de seleccionar 3 constancias. De las 3 constancias, 2 están dados de alta en el sistema. Por eso me pregunta si deseo ver las constancias nada más que están dados de alta ya en el sistema. Por lo cual digo que sí. Y ya estamos visualizando del lado izquierdo los datos que tenemos, todo lo que es títulos, color durazno, vamos a llamarlo así. Prácticamente son los datos que tenemos en el sistema de nómina. Y ahí vamos a observar que ahí hay un dato, el nombre está en rojo. Está en rojo porque no es de acuerdo a lo que tiene la constancia de situación fiscal. ¿Sí? Es más, este no tiene código postal. El servidor, el de empleado 002. Este sí tiene, pero está mal. No es el que tiene en la constancia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle actualizar información a tu empresa. Y esos datos ya se actualizaron todo en mayúscula. Se asignaron también el código postal. Y también ya se actualizó el nombre y código postal. ¿Sabe? Entonces, si yo vuelvo a realizar nuevamente esta validación, al pensar, vean lo que va a pasar. Vámonos nuevamente a este apartado. Vamos a validar. Esperamos respuesta nuevamente. Y vamos a dejarlo también en escritorio. Nuevamente hacemos el proceso. Nos vamos a la pestaña 2. Importamos nuevamente el archivo que tiene y vean cómo ha cambiado. Los 2 primeros me dice RFC válido y susceptible de recibir factura. Ya no me dice, oye, el código postal está mal, el nombre está mal. No, ya me dice que es válido. Cuando dice RFC válido, ya indica que el nombre y el código postal son correctos. El tercero, pues obviamente es un RFC inventado, por lo cual el error persiste. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario respecto a esto? Perfecto. Entonces vamos a cerrar esta ventanita. Ya vimos el tema de la utilería. ¿Sí? Vimos el tema de la utilería. Vimos el tema de cómo validar los datos, cómo leer la constancia de situación fiscal. Y lo mismo pasará si no tienes a la mano la constancia, pero tienes la cédula de identificación fiscal, ¿no? La diferencia es que es una imagen y la lectura es mucho más rápida. Bueno, vamos a cerrar entonces este apartado. Cerramos. Y ahora sí, vamos a una prenómina. Vamos a calcular, autorizar y timbrar. Vamos a revisar el XML. Ok, el escenario 16, 2022. Vamos al proceso de timbrado. Que esto, pues, para ustedes no es nuevo. ¿Sí? Así es que por eso no lo explico. Vámonos un poquito más rápido en este proceso. Bien. Aquí estamos timbrando 3 recibos. Dirán, oye, pero hay un dato, había un empleado que no estaba validado, ¿no? Por lo menos el reporte de validación versus respuesta del SAT te indicó que estaba mal. Y es cierto, porque ahorita el timbrado que estamos haciendo son sellos de prueba. No hay una conexión directa con el PAC.
y el PAC con el SAT con el SAT para validar. Así es que ahí no hay problema, por eso me dejó timbrar ese recibo. Y es importante que vean la bitácora, importantísimo, porque en la bitácora les dirá tres cosas: qué timbró, qué no timbró y por qué no timbró. Y ahí les dirá que el RFC está mal, le falta la estructura, no está dado de alta, no tiene el código postal correcto, el nombre no es de acuerdo a lo que está asociado en su RFC, y así sucesivamente. Vamos a cerrar entonces, vamos a darle a cancelar y nos vamos al visor de documentos. Esto con la intención de que podamos abrir el XML y revisemos. Vamos a visualizar uno de los que acabamos de timbrar en este momento. Y bueno, datos que son nuevos en el XML, exportación 01. Este dato es un campo a nivel general o encabezado y es un dato que significa que el CFDI es de operación nacional. Es decir, no es de operación para operación extranjera, como comercio exterior y todo ello. Luego también vamos a visualizar que del lado del receptor se agrega ahora el domicilio fiscal, el régimen fiscal y el uso del CFDI. El uso del CFDI para nómina ahora es CN01, es un dato fijo, ¿vale? Que no se configura en ningún apartado, ya viene. Posterior a ello, pues bueno, vamos a estar visualizando también el tema de que este complemento, como les comentaba, esto no ha cambiado, sigue siendo la misma versión 1.2. Lo que sí ha pasado en este complemento son validaciones adicionales por parte del proveedor, pero esto porque la autoridad misma se lo solicita. Y bueno, también de este lado, pues ya no vamos a estar visualizando como tal la forma de pago, ¿vale? No está la forma de pago, ya no existe, se eliminó ese campo. Lo único que aparece es método de pago bueno. Bien, minimizamos, cerramos entonces el sistema. Nos regresamos a la presentación y ya pasamos al tema de cancelación y pasamos también al tema de conexión con IT. Denme un momento. Empezamos con el tema del esquema de cancelación. Les comentaba que el tema de cancelación prácticamente dentro del sistema de nómina, lo que vamos a estar viendo, o los motivos que hay, son dos primeros. 01, comprobante emitido con errores con relación, y comprobante emitido con errores sin relación. Hoy en día, la única opción que existe dentro del sistema de nómina es la 2. ¿Y por qué? Porque la autoridad lo recomienda si tenemos problemas con el 01. Y bueno, se desactivó el botón para cancelar con 01, porque ha traído muchos detalles con la intermitencia que existía. Una vez que la autoridad diga, sabes que ya no es válido con 02, entonces quedará nuevamente habilitado, siempre y cuando también ya esté funcionando de la mejor manera. El motivo 3 y 4, esos no se muestran en CFDI porque no tienen absolutamente nada que ver, bueno, salvo el 03, en algunos casos del finiquito, que ahorita lo vamos a visualizar, ¿vale? Muy bien. Vamos a cerrar ese apartado y nos regresamos nuevamente al sistema. Vamos al sistema. Dentro de el tema de procesos en cancelación de recibos electrónicos, vamos a seleccionar el registro patronal, periodo 16, y le damos continuar. Lo que quiero que quede es este punto. Este botón ya no está funcionando por el momento, ¿vale? De hecho, cuando tú intentas cancelar con esa opción, ejemplo, vamos a utilizar de Beltrán. Dice, la cancelación con relación por el momento se encuentra deshabilitada debido a intermitencias en los servicios del SAT, en los servicios de cancelación del SAT con esta operación. Entonces, no está habilitada, ¿vale? Por lo cual se recomienda utilizar el botón cancelar sin relación, que es el motivo 02. Y posteriormente timbrar los recibos de nómina con los datos correctos. ¿Sale? Entonces, este no está funcionando. El único que funciona es esta opción. Y aquí nos dará dos motivos de cancelación, 02 o 03, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo el motivo por el que se esté cancelando el CFDI de nómina.
Ejemplo, si este CFDI de nómina realmente se timbró, pero realmente no se pagó porque nunca trabajó en la semana y porque no pasaron el reporte a tiempo, pues bueno, en ese caso sería que no se llevó a cabo la operación. ¿Sí? Realmente no laboró esa persona, pero también hay otros que dicen, bueno, voy a utilizar el 02, comprobante emitidos con errores sin relación. Conforme utilicemos cada uno de ellos, en la parte inferior, en letras azules, te indicará la función que va posterior a ello. La cancelación con motivo 02 generará un nuevo documento para su timbrado posterior. Es decir, si yo cancelo este recibo porque está mal los importes, simple y sencillamente, lo primero que tendría yo que hacer sería cancelar este recibo de nómina, luego modificar el recibo, y una vez modificado el recibo, recordemos que no es necesario que restaures, sino que te vas a un periodo anterior, sin restaurar, modificas manualmente los importes, ¿sí? La parte grabada, la parte exenta, y guardas el recibo. Y ya te regresas al periodo vigente, que sería en este caso el 17, y timbras. Cuando timbras ese periodo, 02, lo que estará realizando el sistema es que te va a relacionar el recibo nuevo con el recibo anterior, el recibo viejo, ¿vale? En el caso de motivo 03, dice la cancelación con motivo 03 no habilitará un timbrado posterior. Simplemente le das cancelar y ya el recibo no se va a volver a generar. ¿Vale? Vamos a cerrar. Y vamos a cerrar. Ahora, ¿cómo funciona prácticamente este tema del proceso? Este es el ejemplo de cómo se debe cancelar en el caso del motivo de cancelación 01, que no está vigente, pero sí es importante que lo conozcan. De hecho, la presentación se la estaremos enviando. Así es como funciona el sistema en el caso del motivo de cancelación 01, o estaba funcionando, ¿vale? Que seguramente se va a habilitar una vez ya se restablezca todo eso, si no es que la autoridad cambia, ¿verdad? Para 2023. Primero se selecciona el recibo a cancelar, se indica el motivo de cancelación, el sistema bloquea el recibo timbrado con error y se timbra el recibo modificado. Antes de hacer todo eso, primero tienes que haber modificado tu recibo de nómina. Está timbrado, está mal, pero primero lo modifico. Y después de eso, entonces, ya me voy al proceso de cancelación, porque lo que hará ahora es timbrar un nuevo recibo con los datos al momento que el sistema detecta que hay una modificación al recibo, te habilita como para que se timbre un nuevo recibo. Y el momento que se va a timbrar, te lo relaciona con el recibo anterior, con el recibo que tiene error. ¿Vale? Te lo timbra y posterior a ello, cancela el recibo que tiene error. Y ese recibo que tiene error lo relaciona entonces con el recibo bueno. ¿Vale? Quienes han estado en el caso del taller de CFDI de ingreso, hemos explicado esta funcionalidad de forma práctica, por lo cual te invitamos a ver el taller de CFDI en factura electrónica. Lo hemos visto de forma práctica y desde el portal del SAT cómo va cambiando el estatus del recibo de nómina. Aquí no vamos a hacer un ejemplo real por el tema de los datos del colaborador y sus datos sensibles, ¿no? Así es que por eso nada más mostramos las pantallas. Listo, espero que aquí no haya ninguna duda. Nos pasamos entonces a mejoras y beneficios de la versión 15.1.2. ¿Qué beneficios y mejoras trae en esta versión? Bueno, de entrada validar el RFC con el portal del SAT, que no es algo nuevo, pero que se deshabilitó en la versión 14.2, porque anteriormente dábamos de alta a un colaborador, le damos F9 y validaba si la estructura del RFC era correcta y si ya estaba dado de alta en la base de datos del SAT o no. Hoy en día ya no funciona de esa manera. Le das F9, te conecta a un portal, le metes un captcha y luego te dice si es correcto o no el RFC. La validación masiva de nombre, RFC y código postal de los empleados, que ya lo vimos de forma práctica. La herramienta de leer constante de situación fiscal, bueno, eso ya venía también de la versión 15.1.
En la versión 15.1.2, pues bueno, se ajusta, se mejora. En el tema de conexión en línea con ITSE, sí es un beneficio totalmente nuevo de la versión en la que ya estamos, que es conexión con el ITSE, ¿sí? Para alta de usuarios, modificación de salario, incrementos y todo ese tipo que tenga que ver con movimientos en el ITSE. Pero bueno, prácticamente, ¿cómo nace este tema del ITSE? De un momento, por favor, vamos al tema del intermediario que es Terra. Recordemos que en el caso de Terra, que es un intermediario, pues prácticamente se crea esa función o ese desarrollo principalmente para ellos, para el mecanismo de conexión directa con el IMSS. Y a partir de ello, pues ya ha sido un intermediario y es el que funciona para altas directas entre un sistema con el portal del IMSS. Y a partir de ahí, pues bueno, ¿qué beneficios tenemos de trabajar con ellos? Es que los movimientos se envían directamente desde el sistema. Ya no batallamos para entrar al Internet Explorer. O más, si tenemos Windows 11, pues ya en Windows 11 no viene el navegador. Ese sería uno de los beneficios principales también. Evitar el tema de hacer procesos manuales. Llevar el control del movimiento de la nómina con su respectivo estatus ante el Seguro Social. Es decir, ahora estaría ligado nómina para saber el estatus real que tiene el colaborador, gestionar el expediente de los movimientos del IMSS de cada trabajador ante una revisión de la Secretaría de Trabajo del Seguro Social. Que eso es otro tema bien interesante, ¿no? Porque de repente dice, oye, le voy a dar de baja a tal empleado y resulta que nunca le dieron de baja, se les pasó, se les olvidó. Y de repente pues siguen pagando cuotas, ¿no? Y se da cuenta el patrón y dice, oye, pues es que a ese ya no debe estar, o el contador o quien revisa, ya no debe estar y seguimos pagando, ¿no? Entonces, sí es importante allí tener presente de que esto nos puede ayudar mucho a automatizar procesos manuales que realizábamos directamente. Entonces, estos son los beneficios que nos va a traer el intermediario de Terra. Entonces, con Paginómena se conecta a Terra, Terra entrega la información al ITSE, ITSE le regresa la información a Terra y Terra nos entrega a Nómina. La verdad es que es muy transparente porque tú no ves eso, ¿no? Pero así es como funciona internamente en todo el proceso. En otras palabras, viendo un pequeño diagrama de cómo funciona, pues es que prácticamente Nómina es quien envía la información a Terra, Terra envía la información al IMSS, recibe un acuse de recibido y posteriormente, si todo es correcto, recibe un acuse de aceptado. Y esos acuses es lo que le entrega al sistema de nómina. Y tú ya tendrás entonces la certeza. Y hay que tener presente aquí que pasa lo mismo como que si estás trabajando en el portal Elite. Tú te equivocas con toda la pena. Ya no hay así como Word, un control Z o me regreso para modificar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para ese tema. Y para el uso de eso hay que crear usuarios por empresa, ¿vale? Hay que crear usuarios para hacer la conexión directamente con ellos. Ahorita vamos a validar esos datos. Ahora, vamos a cerrar tantito y nos vamos directamente al sistema para mostrarlo de forma práctica. En el sistema vamos a encontrar lo que viene siendo el campo IMSS Infonavit, vamos a encontrar ya las tres opciones. Como les comentaba, primero inició en línea con SUA, luego en línea con Infonavit y luego con ITSE, que eso es lo nuevo. Si yo le doy clic en este apartado, lo primero que hará prácticamente es mostrarme una ventana para crear el usuario o para dar de alta a los usuarios correspondientes que van a trabajar en esta empresa. Vamos a esperar a que abra la ventanita. Si tú ya tienes un usuario, entonces tendrías que meter la contraseña. Pero si es un usuario nuevo, entonces le das regístrate aquí. Y aquí vas a registrar el nombre, apellido, el correo electrónico, contraseña de ese usuario. Que este usuario no es el mismo que utilizamos para entrar directamente al portal del ITSE, ¿sale? Eso solamente es un usuario que se crea para hacer la conexión con el intermediario de Terra. Y este usuario es por empresa. Entonces, si yo me estaría dando de alta, a ver si me permite, porque ya me di de alta. Vamos a agregar mi correo.
de hecho está abajo, miren. Si observan, allá va, aquí abajito dice usuario y estado habilitado. Vamos a crear, vamos a dar con otro correo. La contraseña son 8 dígitos, ¿vale? Así es que hay que revisar muy bien. Dice que tiene que ser 8 caracteres y debe contener 2 de los 3 siguientes criterios. Al menos una minúscula, mayúscula y número. Vamos a damos guardar. Ok, ya existe un usuario dado de alta con los mismos nombres y apellidos. Aunque el correo es diferente, prácticamente el nombre ya existe. Vamos a cambiar aquí por aquí ya se está creando el usuario. El usuario se ha creado con éxito para acceder al módulo de Elixir. Este usuario, si tú agarras a este usuario, te vas al portal directamente, dice, intentas ingresar con ellos, no vas a poder. ¿Sale? Porque este es un usuario que se crea para tener conexión con el intermediario y entonces se realiza la conexión directa con el ITSE. Bien, entonces le damos a cerrar en ese apartado. Ya puedo entrar con mi contraseña. ¿Sale? En este caso vamos a cambiar el correo. Otra cosa es importante, que si realizamos un respaldo y lo llevamos a otro equipo, bueno, esos usuarios no se van, no se van a mostrar. Solamente están en la máquina en la que se hizo el ejemplo, o la alta. Esto por seguridad. ¿Ok? Entonces, una vez que intento entrar, me dice, oye, es necesario registrar un certificado para sus registros patronales o también con la fiel del representante. ¿Vale? Entonces, te está mostrando esta ventanita, me dice, oye, a ver, ahora ya tienes tu usuario y tu contraseña, necesito que subas tus certificados de LIMS, ¿sale? No certificados para timbrar nómina, no, los certificados de LIMS, eso sí, los que utilizamos para el portal del ITSE. Y tendríamos que estar seleccionando dónde están los certificados. ¿Sale? Bueno. O también la llave privada, la fiel, ¿no? Y posterior a ello, ahora sí, usuario y contraseña. Ya con eso debemos de estar accesando ya con la información correspondiente. Una vez que hacemos esto, vamos a estar visualizando estos datos. De momento, vamos a cerrar nuevamente este apartado. Nos regresamos aquí a Infonavit, conexión en línea con ITSE y le digo ingresar en modo solo consulta. Y aquí me dice que si ingreso en modo solo consulta, vamos a poder consultar los movimientos de reingresos, modificaciones de salarios y bajas. Está bien, vamos a darle a aceptar. Y aquí me estaría mostrando la información de acuerdo entonces a lo que yo tengo o ya he trabajado con el ITSE, con este registro patronal. En este caso no me muestra absolutamente nada, ¿sí? Porque no hemos generado ninguna información para enviar. Entonces, aquí ya están los colaboradores a partir de este rango. Y aquí, bueno, ya hace una validación respecto a la estructura del número de seguridad social, ¿no? Entonces hay que corregir esos datos y todos estos datos. Aquí me dice que son 3 reingresos, modificación de salarios, bajas o todos. Si todo esto yo quisiera enviar, bueno, tendría que entonces loguearme, agregar los certificados para entonces ya tener una conexión directa con ITSE. Ya desde aquí estamos viendo
Una vez que hemos visto toda esta información, pues bueno, entonces le podemos dar enviar aviso. Aquí está el botoncito en gris. ¿Sí? Está desactivado porque entramos en modo consulta. Enviar avisos. Y una vez que enviamos los avisos, entonces te va a estar generando la fecha de envío, el acuse de recibido, lo puedes descargar luego en PDF, ¿sí? O exportar acuses. Aquí tú seleccionas qué rango, qué empleados, y exporta los acuses. Y luego vas a tener un acuse de aceptación. Ahora, si los datos están mal, porque a lo mejor quieres modificar un salario de un colaborador, pero resulta que gana 1000, ahora te lo quieres bajar a 500, solamente te va a generar un acuse de rechazo, ¿no? O que esté mal el número de seguridad social. Entonces, prácticamente aquí te va a tener el acuse. Y bueno, aquí ya te dice, ¿verdad? Las causas probables por la cual pueda existir un acuse. Y aquí tú ya tienes prácticamente todo sincronizado con lo del IPS. Pero hay que tener mucho cuidado de que la información que se vaya a enviar sea la correcta. Una vez enviada la información, pues ya no puedes modificar, ¿no? Ya no puedes regresar. Bien, espero que haya quedado claro esa funcionalidad. La verdad está muy sencilla de utilizar, así es que yo les recomiendo. Y si tienen duda, pues bueno, pueden mandarme un mensajito a mi WhatsApp personal, siempre con la imagen del error y una descripción de lo que pasa para poder darles una respuesta por donde tengan que modificar. Vámonos a reportes, otros reportes, ¿vale? En otro reporte vamos a visualizar que hay un contrato que se llama CISUB Detalle de Trabajadores. Esos reportes no están aquí, ¿vale? Compaq decidió agregarlos dentro del sistema, pero en la carpeta nada más de otros reportes. Entonces, si yo quiero sacar un reporte, le doy a CISUB, le doy abrir, selecciono el registro patronal, qué cuatrimestre, ¿vale? Vamos a indicarle de mayo a agosto. Creo que no tengo información en ese mes, pero vamos a validar. ¿Qué conceptos vamos a utilizar? ¿Vale? Generamos el reporte. Y hay información que no está dentro del sistema de Compact y Nóminas, pero ya nos va a generar el layout, el reporte, para que nosotros podamos complementar ya de forma manual. ¿Sí? Ejemplo, número de contrato. Todos los campos que están así en ese colorcito son editables. ¿Sale? Calle, centro del trabajo, número exterior, colonia y todo esto. Entonces, es importante que podamos modificar estos datos. Y una vez que hemos modificado esos datos, ahora sí podemos exportar el archivo, ¿vale? Y proceder a cargar, siempre validando antes de. Esta sería la forma de generar el reporte. Lo vamos a cerrar. Vámonos a el otro reporte, otros reportes, y se llama IPSOE. Ahí está. Aquí está el otro reporte. Ejecutamos ese reporte también de igual forma del registro patronal. Del cuatrimestre estamos en septiembre. Ejecutamos el reporte. Y aquí ya tenemos prácticamente el reporte. Este es el reporte más sencillo, ¿sí? Sin embargo, pues ya lo puedes generar. Anteriormente, en algunos clientes, habíamos revisado y obtenerlos directamente desde la hoja electrónica, porque recuerden que todos los sistemas de Compact, por lo menos contabilidad, nómina, comercial premium, factura electrónica, tiene una hoja electrónica donde podemos obtener información a partir de funciones propias que trae el sistema, ¿vale? Y este es el reporte, ¿vale? Y ya poder exportar entonces al formato que nos solicita. Muy bien, entonces regresando a la presentación, prácticamente aquí están los pasos que tienen que seguir para trabajar con conexión en línea con ITSE. Revisen, conozcan, obtengan el beneficio, aprovechen las funciones que trae el sistema, ¿vale? Y bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario, por lo cual hemos llegado a el final de la presentación.
Ahora, pues vamos haciendo una pequeña encuesta, ¿no? ¿Quiénes ya están timbrando con la versión del CFDI 4.0? ¿Quiénes aún no? Y sí nos gustaría escuchar, por lo menos leer las opiniones de porque a lo mejor no tienen todavía las constancias, o porque no está actualizado el sistema, o porque les ha generado algún error. Igual nos gustaría escuchar o leer sus opiniones. Sino también, de igual forma, agradecerles el tiempo que se hayan conectado. Así es que me quedo 5 minutos en línea por si necesitan algo, resolver algunas dudas. Y si no, finalizamos entonces la sesión en 5 minutos. Y mencionarles que al correo con el correo que se inscribieron les estará llegando la presentación y el video. De mi parte sería todo. Que pasen un excelente viernes y excelente fin de semana. Hasta pronto. Recuerda que si necesitas ayuda o tienes alguna duda con los sistemas de ContPaki, con gusto puedes contactarnos o bien visítanos en Facebook o YouTube. Hasta pronto.